Buenos días, profesor. En esta oportunidad les hablaremos sobre la situación económica de México y les expondremos acerca de los puntos más importantes que hemos considerado y en base a nuestra data podemos analizar si es que se puede o no invertir en el país. Ya. Apertura comercial y relaciones económicas. México es el país con más acuerdos comerciales en el mundo, ya que cuenta con 12 tratados de libre comercio con 44 países, 28 acuerdos para la promoción y protección recíproca de invasiones y 9 acuerdos de comercio. Esto quiere decir que es una complementación económica y acuerdos de alcance parcial. En esta gráfica podemos observar que en el 2006 el porcentaje de México alcanza el 78.1% del PBI y esta cifra no ha alcanzado desde que se unió al Tratado de Libre Comercio. PBI. En el 2014 el PBI obtuvo un 1,40%. Este creció en el 2015 y obtuvo 2,60%. Finalmente en el 2016 y 2017 se estableció y obtuvo 2,30%. El PBI per cápita. Entre el 2013 y 2014 tuvo un ligero crecimiento. Durante el 2015 se redujo en más de 12%. En el año 2016 siguió cayendo, una reducción de casi 10%. Para el 2017 el PBI per cápita tuvo un ligero crecimiento, debido a que durante ese año el peso tuvo una depresión frente al dólar muy bajo, aproximadamente 1,4%. Gasto público con porcentaje del PBI. En el 2015 y 2016 el gasto público se redujo a 10%. Esto supuso un recorte de 3,47 millones de dólares. Esto fue utilizado básicamente para gastos de inversión, infraestructura y otros sectores. Déficit fiscal. En el 2016 hubo un aumento anual de 6.6% con respecto a las deportaciones totales, lo cual fue resultado de las alzas de 4.9% en las exportaciones no petroleras y de 49.9% en las exportaciones petroleras. Esto alcanzó 33.204 millones de dólares, lo que es un avance anual de 4.1%. Externo. En el 2015 el déficit de México aumentó a 32.381 millones de dólares. Esto representa 2.8% como proporción del PBI y conlleva el deterioro respectivo al 1.9% registrado en el 2014. El empleo en México. México es de los países en que más se elabora y menos descansa. Sin embargo, diagnósticos sobre el empleo en México muestran informalidad dominante, salarios bajos, creación insuficiente de empleos y condiciones precarias. Habrá muchos más trabajos en el futuro, pero con condiciones similares o incluso peores. Desempleo. Durante el 2017 aumentaron el número de personas que decidieron no incorporarse al mercado laboral. Las condiciones de trabajo que existen es el principal motivo del incremento en el desinterés de la población. Se cree que la tasa de desempleo a nivel nacional prevalezca de 3,6% en el 2018 y aumente a 3,7% en el 2019. En este video voy a explicar acerca de la inflación en México y el índice de pobreza en la población. La inflación en México en el año 2013 cerró en 3.97%. Esto se debió al alza de los precios como el transporte público y alimentos. En el transporte público pasó de 3 a 5 pesos. Para el año 2014 la inflación en México alcanzó un poco más de 4%, ya que el IPC aumentó en 0,5%. Además, el aumento de los impuestos durante el 2014 afectó el alza de los precios. Para el año 2015, México tuvo el registro más bajo de inflación que se había registrado en la última década. Su índice alcanzado fue de 2,3% y esto se debió a que bajó el precio de los servicios. En el año 2016 la inflación se elevó un poco más del 3% y esto se debió a la debilidad del peso mexicano frente al dólar. Para el año 2017 se alcanzó el punto más alto de inflación desde el comienzo de la década, llegando así a 6.77%. En el caso del índice de la pobreza, debe medirse utilizando diferentes factores, como la falta de ingreso de familia, no tener acceso a la educación, etc. Según las gráficas, nos muestra que el número de personas en situación de pobreza ha aumentado entre el año 2012 a 2014, aumentando así 9,6%. Sin embargo, en el periodo 2014-2016 este bajó. En el caso de México, presenta uno de los salarios más mínimo más bajos de la región y un aumento en la tasa de natalidad en poblaciones marginadas. En este video les voy a hablar acerca de la política monetaria y el PBI real efectivo de México. Durante el año 2013, el Banco de México recortó 3 veces la tasa de interés hasta colocarla en 3,5%, medida que se tomó para que tengas congruencia con la inflación, que para este año estaba previsto en un 3%.
Para el 2014 redujeron su tasa de interés de 3,5 a 3% por el temor a que aumentara la inflación a inicio de 2015. En el 2015 se tuvo como objetivo la mejora y recuperación de la economía mexicana, pero para ese año el peso mexicano tuvo una fuerte depreciación frente al dólar. El 2016 fue el año donde la moneda mexicana se vio más afectada y la tasa de interés tuvo 5 aumentos en un solo año, de 3,25% a inicios de año a 5,75% al concluir. En el 2017, la inflación aumentó en el primer trimestre del año. Uno de los motivos del aumento fue el incremento en el precio del gas y de la gasolina a más de 15% a inicios del 2017. Con respecto al PBI real efectivo, en el 2017 el PBI de México presentó un avance interanual de 1,8% en el cuarto trimestre y 2,1% para todo el año. Y según la gráfica de estimación oportuna, la economía de México progresó a una tasa de 1,7% para así culminar el año con un crecimiento de 2,3% con respecto al mismo trimestre que el año anterior. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo les hablaré acerca del tipo de cambio. Para el 2013, el peso mexicano tuvo una depreciación de 1,54%, ya que los inversionistas extranjeros prefieren trabajar más con el dólar que con el peso mexicano y también sirve como la moneda de trabajo. Asimismo, el tipo de cambio del dólar frente al peso mexicano aumentó a 20 centavos desde finales del 2012, es decir, el tipo de cambio en el 2013 fue de 12,77 pesos mexicanos por dólar. Durante el 2014, el tipo de cambio promedio fue de exactamente 13,29 pesos mexicanos por dólar. Esto se debió por la baja del petróleo en dicho país. En el 2015, el tipo de cambio tuvo variaciones muy bruscas, ya que a principios de año estuvo en más de 14 pesos. A mitad de año estuvo en 17 pesos y para fin de año bajó a 15,85 pesos para ser más exactos. Para el año 2016, el tipo de cambio del peso mexicano estuvo en sus niveles más bajos, esto debido a la incertidumbre por la llegada de Donald Trump. Como se puede apreciar en el cuadro, el tipo de cambio en el 2016 fue de 18,66 pesos mexicanos por dólar, con una tasa de 17,73%. Finalmente, en el 2017 el peso mexicano estuvo en su peor nivel desde marzo, ya que el peso mexicano se encontraba por casi 19 pesos mexicanos por dólar.